Hoy se toma un café con Claudia Milton Fornaro. Es escritor y guionista. Fue periodista y escribió en El Dedo y en Guambia. Es el autor de La vida por delante. Bueno, acá estamos con el nuevo libro, el último libro de Milton Fornaro, La vida por delante. Gracias por aceptar la invitación, Milton. Gracias a ustedes por invitarme. La vida por delante, dice mucho este título, ¿no? Si uno entra a recorrer las páginas que tienen que ver con un poco de tu historia, Sí. de tu infancia en Minas y la pérdida de un amigo muy querido, ¿no? De Ricardo, Sí. cuando creían que tenían toda la vida por delante, ¿no? Por supuesto. Es un título que está basado en un epígrafe de un poema de Jaime Gil de Viedma, que dice: nos llevábamos la vida por delante. Dice Gil de Viedma. Nosotros en la década del 60, que fue una época muy efervescente, éramos adolescentes y también nos llevábamos la vida por delante. Pero también el título alude a la vida por delante que nos quedaba todavía por vivir y que la muerte, a Ricardo la muerte le impidió eso. Y quedé yo siguiendo la vida aquella que tendríamos que haber seguido juntos. Claro, tomando como referencia, bueno, hechos que sucedieron históricos, como es el de la toma de Pando, donde Enrique pierde la vida, ¿no? Por supuesto. Y que vos los entremezclás con un poco de ficción también, porque es una novela. Sí, es una novela íntima, digamos, de alguna manera. También es una novela histórica porque habla de periodos muy concretos del Uruguay, de la época de lo que se llamó el Pachecato, la toma de Pando por los Tupamaros y la muerte de Ricardo Zabalza en octubre, el 8 de octubre del 69. Ahí va. ¿Quiénes son los que están en la fotografía de la portada del libro? Estos tres que aparecen acá. Bueno, estos tres niños. Son Ricardo. Ricardo, ¿cuál es? Que está a la izquierda. A la izquierda. Ajá. El otro que está al lado soy yo, sí. Y el de abajo es Sergio Zabalza, un primo de Ricardo. Ahí va. Esa es una foto familiar de un cumpleaños de uno de los primos más pequeños de Ricardo. Milton, vos sos un hombre que ha hecho mucho humor, incluso, bueno, has trabajado en El Dedo, en Guambia, en la época de Plop también, es decir, Sí, siempre claro. traes el humor a todos tus trabajos, ¿no? Sí. ¿Qué rol cumple el humor que lo tiene este libro en una historia que es muy dolorosa, porque tiene que ver con perder a un amigo querido? Bueno, yo creo que el humor es una herramienta que bien manejada puede proporcionar momentos de solaz. Cuando las historias son muy trágicas, como en la vida, en la novela, en la ficción, el humor aliviana. Para mí es muy necesario, yo vivo con mucho humor. ¿Vos tenés sentido del humor? Sí, toda mi familia, ahí está escrito. Nos criamos en una familia donde el humor era el pan nuestro de cada día, donde las frases con segundas intenciones eran captadas hasta por los más chicos. Siempre se vivió con un gran sentido del humor. Cuando yo estoy escribiendo y me abruma mucho lo que estoy escribiendo, pienso siempre en el lector. Digo, si yo me abrumo con lo que estoy haciendo, supongo que el lector en este punto se sentirá abrumado. Y entonces recurro al humor, que en mi caso me sale muy fácilmente. Es decir, no es una postura. Yo creo que la vida tiene sus momentos trágicos y también tiene sus momentos humorísticos. Nosotros, Macedonio Fernández, que fue un gran escritor argentino y además un humorista muy fino, muy metafísico,
decía que al humorista compete poner en estado de gracia las almas. Es linda la frase. Y yo creo que un humorista es eso, pone en estado de gracia, jugando con el doble sentido de gracia, a las almas. Y eso es lo que yo procuro hacer. Ahí va. Pero digamos que también te tocó ser humorista o pensar como un humorista en las épocas de Guambia, en las épocas de Plop, en las épocas del Dedo, porque había que driblearle a la censura y a través del humor poder contar la realidad de lo que estaba pasando, o una suerte de denuncia por las situaciones que ocurrían en dictadura, ¿no? Sí, el humor fue en el caso de las revistas de Dedo y de Guambia, porque Plop ya fue fuera de la dictadura, pero en la dictadura fue fundamental, pues se había establecido una especie de código entre los lectores y los que escribíamos o dibujábamos en Guambia. Yo escribía, ¿no? Dibujaban otros, pero entonces bastaba una guiñada, bastaba un guiño, bastaba una seña para que la gente interpretara otra cosa. Es decir, nos habíamos vuelto muy suspicaces, nos habíamos vuelto sutiles en la utilización de las palabras. ¿Qué te estimuló a vos de chico a pensar en la idea de ser escritor y dejar por el camino las carreras universitarias que de repente eran la expectativa familiar que las transitaras? Es decir, ¿por qué agarraste el camino de la literatura? Bueno, yo en mi casa éramos 3 hermanos y 2 cumplieron con el sueño de mi padre, que mi padre era profesional universitario, ser profesional universitario. Yo fui la oveja negra, un poco me desvié de eso. Y a pesar de los primeros enojos en mi familia, yo tuve que demostrar desde muy temprano que lo que yo estaba haciendo iba en serio. Yo decidí ser escritor a los 15 años y a los 20 publiqué mi primer libro y a los 21 publiqué el segundo. Es decir, yo tenía que demostrarme, porque era una manera de mostrarles a ellos también que eso iba en serio. ¿Y cómo es el proceso creativo tuyo a la hora de construir un relato como estos? ¿Te tomás tu tiempo? Vos decías, pienso también en el lector y me doy cuenta cuando abrumo por la intensidad del relato, meter allí un poco de humor. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿De dónde sacás los insumos, los recursos? Mira, yo creo que un escritor es una persona que vive el día entero atento. Es decir, atento a todo. Tiene que estar muy abierto a todo lo que ocurre a su alrededor. Y también tener capacidad de autoanálisis, es decir, ¿qué le está ocurriendo? Yo voy a hablar en primera persona porque no es para todos esa manera, esos procesos no son iguales. A mí me ocurre que yo vivo con la cabeza pensando permanentemente en historias. Desde chico yo tenía esa fantasía, me inventaba héroes, me inventaba personajes, trataba de alguna manera de modificar la realidad, que a mí no me convencía demasiado. La trataba de adaptar a un relato que fuera personal. La escritura, el momento de la escritura es un momento, digamos, cuando yo me siento a escribir es porque tengo en la cabeza resuelto las grandes líneas de lo que voy a hacer. Claro. Sé si es un cuento o si es una novela, inmediatamente. Y luego, cuando me pongo a escribirla, ahí empiezan a surgir los problemas que surgen de la escritura y que la escritura los tiene que ir resolviendo. Claro, claro. ¿Y qué autores te han inspirado? ¿Qué escritores? ¿Tuviste la oportunidad de conocer y entrevistar a Borges? Lo mismo con Onetti. Sí. ¿Eso es un sueño para un escritor? ¿Cumpliste un sueño por el hecho, mirá, lo jovencito que eras, de haber estado con él, haber podido entrevistarlo? Sí, esa es una foto del año 78 para un reportaje que salió en el diario El País.
Sí, entrevistar a Borges fue cumplir de alguna manera un sueño, es decir, acercarse a los escritores que uno considera maestros es muy gratificante, porque se entiende o se indaga o se hurga en lugares que no están en los escritos. Claro. Es decir, se vuelve en el caso de Borges, por ejemplo, una conversación más íntima, que por momentos no tenía nada que ver con la literatura. Fue una larguísima entrevista. ¿Y con Onetti? Onetti lo mismo. Yo a Borges no lo conocía. A Borges, la primera vez que estuve con Borges. A Onetti sí, ya lo conocía, porque yo trabajaba en la editorial Arca. Él era autor de Arca y bueno, con el gerente de Arca, el inolvidable Beto Orelloni, íbamos a la casa, a veces a pagarle derechos de autor, etcétera, etcétera. Claro. O porque a veces llamaba para tener compañía. Claro, pero fueron maestros, ¿no? Fueron maestros. Sí, sí, sí. Sí, a mí Borges me interesa muchísimo, sus cuentos me parecen maravillosos. Y Onetti también, fundamentalmente en algunas, no toda su obra, pero sí en algunas novelas, por ejemplo La vida breve o Los adioses. Milton, ¿y tu ejercicio del periodismo fue el que te llevó, el que te condujo a la literatura policial? Porque sos un referente en ese género, digamos, Sí. en el Uruguay, ¿no? Incluso por allí, en todos los títulos que estaba repasando, El cadáver se necesita, que tuvo hasta una versión televisiva y te llevó también a la alfombra roja de los premios Emmy, ¿no? Sí. Que fue un momento, vos lo has contado, muy espectacular, si se quiere, ¿no? Porque hay que estuviste en una alfombra roja, de algún modo, es impresionante, porque además fue una nominación, éramos 4 países del mundo, entre 800 series, y quedaron 4 países, que quedó Japón, Alemania, Inglaterra y Uruguay. Uruguay. ¿Fue en el año? En el 13. En el 2013. Hay una fotografía por ahí que estabas... Sí, con la delegación uruguaya. Con la delegación, ahí está, mirá, con la delegación uruguaya, ¿no? Increíble, un momento increíble. No te lo creías, ¿no? Decís, ¿qué estoy haciendo yo acá? Es imposible que un escritor acceda a eso. Y es imposible que un escritor del submundo, como somos en Uruguay, acceda a eso. De pronto, en los países desarrollados es muy común. Fue un impacto tremendo. Claro, ¿y se conecta el periodismo con el atractivo por estos temas o no tiene nada que ver? No. Yo ejercí periodismo, fundamentalmente periodismo literario, haciendo reportajes, entrevistas, críticas del libro, etc. Mi pasión por la literatura de la serie negra, por la literatura policial, surge a través de los libros que yo iba leyendo y que comentaba. Me volví de alguna manera un fanático de eso, hurgué, ahondé y bueno, escribí muchas notas sobre literatura policial, porque es un tema que a mí me interesa muchísimo. La literatura policial, sobre todo la literatura policial norteamericana, lo que se llama la serie negra, es decir, la literatura tradicional del cadáver que se descubre en la biblioteca, tipo Agatha Christie, da un vuelco en los años 30. En Estados Unidos, y se crea una literatura policial mucho más social, que no importa el cadáver en sí, sino que importan las causas que llevaron al cadáver o a otro crimen cualquiera, un robo, por ejemplo. Claro. Entonces, esa preocupación social que después genera toda una novelística latinoamericana que se llama neopolicial, es también
una herramienta para poder explicar la sociedad en la que vivimos. Bueno, Milton, ¿y qué hace un escritor como vos cuando termina un trabajo que le llevó unos cuantos años de elaboración? ¿Sigue leyendo, sigue estudiando, sigue pensando en nuevos libros? Sí, ¿En qué estás supuesto. ahora? Mira, en este momento estoy leyendo y también escribiendo. Yo escribo prólogos para Banda Oriental, para la colección de lectores. Entonces, permanentemente ahora estoy trabajando con dublineses de James Joyce para hacer una antología con esos cuentos. Entonces estoy trabajando leyendo Joyce y leyendo biografías de Con Joyce. pasión, me imagino, ¿no? Sí, sí. Con la pasión de alguien que disfruta lo que hace, ¿no? Todo eso es fundamental, son herramientas que luego vos vas a aplicar. Es decir, cuando lees a los maestros y tratás de entender lo que está detrás de eso, son formas importantes para poder después escribir lo tuyo, no copiarles a ellos. Claro, inspirarte. Sí, claro. Inspirarte. Bueno, la invitación es para que los televidentes se animan a abrir las páginas de este hermosísimo libro, La vida por delante, de Milton Fornaro. Quienes son de Minas van a encontrar un especial atractivo, porque se van a ver identificados en algunas de las historias, sí, ¿no? Algunos sí, tiene un plus para los de Minas, sí. Claro. Ahora, también la gente de San José, por ejemplo, me llamó y me dijo, esto es San José, no es Minas, Claro. porque los pueblos en el interior son muy parecidos. Se asemejan. Y en esa época tan dura La preguerrilla, digamos. la predictadura. Sí, la predictadura. La predictadura, esa época tan dura, vivir en un pueblo en el interior era muy difícil para quienes no éramos de derecha. Claro, claro. Gracias, Milton. Será Gracias a motivo ustedes. seguramente otro día de una nueva conversación. Gracias, muchas gracias.